Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Patente de Corso, el podcast. Un programa incorrecto, pero sin duda necesario. Hoy tengo el placer, tengo júbilo incluso, de hacer un podcast con unos amigos que han venido de vez en cuando a algunos podcasts y programas, excepto uno, creo que es su primer día, y me da mucha alegría poder presentaros un podcast en el que vamos a estar hablando de la ciencia, de la pseudociencia que domina hoy en día sobre todo algunos sectores relacionados con lo políticamente incorrecto y de la teoría queer. Así que, sin más dilación, voy a introducir a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Ignasi, que está silenciado antes de entrar, doctorando en el sol. Él se centra en el sol. Un día, yo quiero hablar del sol, un día, con Ignasi. Dejadme en los comentarios si queréis saber algo de la estrella más cercana que tenemos. O de otras Después, también tengo más conocimiento. O de otras. Estupendo. Entonces. Por otro lado tenemos a Enrique, a.k.a. Henry Was. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas, muy bien. Me has pillado saliendo del curro hace nada. Tu primer podcast, ¿no? Sí, de Patente de Corso sí, pero hace un tiempo hablamos sobre ideología de género, hace un añito, una cosa así. Sabía, tío. Es que sabía que habías venido a algo. Pero Fue en el mi canal mítico. principal, además, ¿no? Sí. Joder, macho. Ya vais. Bueno, disculpa que soy un poco olvidadizo. Pues mira, la persona que nunca había venido a nada no era Enrique, sino Carmen, que no sé si la conocéis. ¿Os suena de algo esta señora? Bueno, Hola a todos. ¿cómo estás, Gracias Carmen? por invitarme. La oscuridad máxima, ¿no? Sí, eso que estoy con la ventana abierta a plena luz del día, no lo entiendo. A ver si el experto en el sol me lo puede explicar. Yo, como Llaman experto en como- iluminación, las luces de detrás tuyo son importantes también. Pero bueno, se te ve bien a ti, que es lo importante. Se te ve muy nítido, además. Bueno, chicos, hoy sabéis que es un podcast polémico ya, con todo lo que hemos dicho en estos podcasts. Yo ya no sé si será, pero vamos a hablar de temas muy interesantes. Muy interesantes. Vamos a hablar de cómo, efectivamente, hoy lo que domina en el discurso hegemónico, sobre todo en cuestiones relacionadas con, bueno, pues ya sabéis, los tabús, los dogmas de fe del sistema, los dogmas postmodernos, en relación en concreto a la cuestión del género y qué caracteriza en realidad a toda esta propaganda y también legislación ya, o sea, ya no es un tío en Twitter ni 70, son leyes, son políticas del gobierno, son políticas de empresa. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto y qué problema tiene. ¿Qué problema tiene? El primer tema que vamos a tratar hoy es lo relacionado con lo políticamente correcto en el ámbito académico y en la ciencia, porque, y esto creo que Enrique e Ignacio a lo mejor nos lo pueden decir un poco mejor, pero hay tabús en la ciencia, están relacionados justamente con esta dictadura del políticamente correcto, con este lobby progre que está instalado en las universidades. Además, aquí hemos tenido la oportunidad de contar más experiencias así, de cómo se impiden hacer experimentos, bueno, sobre todo investigaciones, de cómo se clausuran de antemano incluso conclusiones, o sea, de si vas a llegar a esta conclusión, mejor ni te molestes en hacer esta investigación. Pero antes de meternos en eso, ¿cómo es la divulgación científica hoy en día? Enrique, te lo voy a preguntar a ti porque sé que te cabrea especialmente. ¿Cómo es el tema de los papers, de todo esto? Sé que hay mucho dinero de por medio también, pero ¿cómo es? Bueno, pues yo diría que actualmente lo que hay es una crisis enorme del sistema de publicaciones, ¿no? El hecho de que la publicación científica se ha convertido en un mercado más, como puede ser cualquier otro, y al final los autores están luchando dentro de esa pequeña arena para ver cuáles son los papers que se acaban lanzando, porque al final las revistas tienen que disputarse ese espacio, pues los autores acaban cambiando, digamos, modificando o ajustando cierto tipo de investigación a las líneas editoriales o a las líneas que están de moda en ese momento, los discursos hegemónicos según sea el tipo de revista. Si te vas, por ejemplo, a las páginas de Nature, los editoriales de los últimos 4 o 5 años, lo que ha estado pegando lo más fuerte han sido la cuestión de género, los marcadores de sexo, porque es un campo de batalla ahora mismo y eso es importante. Pero si tuviéramos que hacer un diagnóstico del sistema científico ahora mismo de publicación, sería muy malo, muy, muy malo, porque hay un montón de gente intentando publicar, disputándose unas becas que son muy reducidas. Es un entorno muy competitivo por la gran cantidad de dinero que hay, pero las pocas manos en las que se reparte. Y bueno, al final la primera víctima es la verdad, ¿no? Como en la guerra. Entonces, lo que te encuentras es una pugna por autores con un montón de papers a sus espaldas que no tienen por qué tener fundamento, no tienen ni siquiera por qué tener
una investigación densa detrás. Salió hace poco un escándalo de un señor que publicaba una media de un paper cada 2 días, ¿no? En temas de Machine Learning. Claro, pero cuando lo miras en perspectiva, ese señor al final está comprando un montón de bonos de lotería, porque lo que se está jugando es una plaza universitaria, una financiación, y al final, bueno, pues en este juego que se puede competir con dificultad, si quieres hacer la ciencia en condiciones, digamos que ganan las triquiñuelas y los tejemanejes. Dios, 2 papers al día tienen que ser de la calidad, vamos, como si los hubiera escrito Elizabeth Duval. Me encantaría poder echarles un ojo. Además, yo sé que hubo un escándalo también, no sé, no era mucho, era un par de años o así, de unos chicos, unos investigadores que falsearon papers en base a la cuestión de género con títulos agitativos, vamos a decir, que trataban temas, bueno, que dan igual, pero lo peor es cómo los trataban, y es que era todo una superficialidad, una poca calidad de investigación, ¿no? Y se publicaban casi de manera automática. ¿Cómo? O sea, es tan importante. Ni siquiera, Pau, en el campo del género. O sea, yo por ejemplo, lo que acaba de saltar a las noticias hace un par de meses apenas ha sido la dimisión del propio presidente de la Universidad de Stanford. O sea, digamos que una de las más grandes del mundo, pues ha tenido que dimitir por unas acusaciones en las cuales él se ha visto inmerso por fraude. Igual él en persona no tuvo nada que ver, pero al final fue su grupo de investigación el que ha sido objeto de escrutinio por un fraude. También ha sido, por ejemplo, polémico el caso en los últimos meses de una científica del comportamiento, Francesca Gino, que ha tenido muchos papers en lo que se refiere a la conducta humana en temas de fraude, paradójicamente. Y bueno, pues al final, si haces un análisis muy minucioso de los datos o de cómo se han hecho las investigaciones o los modelos sistemáticos, incluso te das cuenta de que hay datos que están falseados, hay duplicidad en los datos. Entonces, al final, bueno, pues esto entra un poco dentro del mundo de la crisis del sistema de publicaciones, pero si queremos darle otra perspectiva más, por ejemplo, porque se suele decir que suele ser más fácil en las ciencias sociales, ¿no? Pero no es nada cierto. Estas dos divisiones se han producido en el ámbito de las ciencias más puras, por así decirlo, ¿no? No tanto sociales. A mí me gusta el ejemplo de una forma de ridiculizar las publicaciones o el sistema de publicaciones de hoy, que bueno, está recogido en un libro que me encanta, que se llama Ciencia, Filosofía y Conocimiento de Ciencia y Filosofía, y es el caso de un tal Alan Sokal, que publicó un artículo con un lenguaje completamente inventado, con unos datos completamente inventados, pero utilizando el formato de los artículos que se estaban publicando en la última, Dios, es el antihéroe. Es el antihéroe. Yo estoy es el antihéroe. Estoy a tope con justamente, utilizar las propias armas del sistema fraudulento de publicaciones o como se han conformado en su contra, y lo que hizo fue evidenciar la falta de ciencia que hay detrás de todo esto en realidad, ¿no? Sí, porque los papers hoy en día, o sea, tú si quieres simplemente aseverar alguna de las afirmaciones que vas a hacer en otra investigación, te vas basando en investigaciones que muchas veces se basan también en datos recogidos de otras y creas así una pirámide, bueno, un castillo de naipes muchas veces, que yo, vamos, por experiencia también, por pelearme, porque mira, yo no discuto mucho de física teórica por internet, ¿sabes? En la vida real a lo mejor sí, pero cuando alguien viene a decirte no tienes razón porque este paper dice eso, coge ese paper con pinzas. Vamos, yo he visto, bueno, e incluso en libros en los que he ayudado a hacer, hemos utilizado papers que normalmente utiliza la gente, por ejemplo, progre, para defender sus posiciones, pero con los resultados que arroja, puedes defender muchas veces posiciones hasta contrarias. Y no los hemos utilizado como la Santa Biblia, obviamente, sino como decir, si tenemos en cuenta estos datos, estos resultados, podemos relacionarlos con estos otros y a partir de ahí construir otra cuestión. Pero, claro, o sea, no solo yo creo que no solo es la falta de rigurosidad, y esto, bueno, no sé qué pensaréis, pero es que yo a veces también veo una falta de entendimiento de lo que es el conocimiento, o sea, lo que... o sea, una relación infantil casi con la filosofía de la ciencia y con los conceptos tan básicos como decir que algo es verdad o mentira, como que la causalidad entre variables, que eso es una lotería también muchas veces. Y claro, también impera mucho, una cosa que además denuncia mucho Rusty, que es ese rollo descriptivista, ¿no? La ciencia como descriptivismo,
que esto es que no para pensar en la cuestión del género, pero esto con el feminismo, ojo, ¿eh? Si te puedes leer todos los artículos que hay por ahí, te da un ictus, yo creo. Lo que hacen es establecer la ciencia no como un método de justamente descubrir relaciones, nexos entre elementos de la realidad, descubrir leyes, intentar ser lo más objetivos posibles, sino que te hacen como un mapa de cosas, de mira todo esto, lo que hay aquí. Hay tantas anomalías a la hora de nacer de la gente y pueden tener estas excepciones en el tema de los cromosomas o de cómo su cuerpo gestiona el tema de las hormonas o del sexo, o sea, de los genitales, por ejemplo, de si están configurados como el masculino, el femenino, como una mixtura o hay una malformación, lo que sea. Cogen eso y desde su idealismo absoluto, su incomprensión de no solo cómo es el mundo, sino para lo que sirve la ciencia del mundo, te dicen, bueno, si hay tantas anomalías, hay tantos sexos, hay 16 sexos. Sí, esto lo discutieron con médicos. Parten mucho de la base de que, en realidad no podemos entender la realidad, ¿no? No podemos alcanzar a conocerla o abarcarla. Entonces, claro, un poco a gustos del consumidor, ¿no? Ellos te describen un poco el modelo, te dicen cómo es difícil de entender, cómo es complejo, no se puede entender. Y si no se puede entender, pues ya podemos inventarnos la legislación que desemboca a raíz de eso y es un poco lo que está pasando, ¿no? Que al final es una forma muy idealista de entender la realidad y de no saber un poco el porqué, ¿no? Investigar nunca las causas de las cosas. No tiene por qué tener toda una causa, pero sería un poco deshonesto si nos negáramos únicamente a decir esto es lo que hay y ya está. Y es un peligro, ¿eh? O sea, porque la gente se cree que es como, bueno, pues qué más da que digan que hay 7 sexos, ¿vale? Pues obviamente eso no tiene por qué tener un impacto social. Otra cosa es que después se hagan leyes en base a eso, ¿sabes? Pero no solo eso, sino que es que no solo afecta a ese campo. Yo siempre pienso en el tema del cambio climático, en el tema de la emergencia climática. La instrumentalización política o las formas que presuntamente quieren utilizar para resolver el tema del cambio climático, cuando las discutes, ellos no discuten las formas, ellos te dicen que estás negando el cambio climático. Y no tienen por qué. O sea, que exista una emergencia climática no implica que mi país tenga que tener menos soberanía y dejar todo el futuro económico y político de mi país en manos de Estados Unidos. ¿Pero qué solución es esa? ¿Pero por qué? Si se produce mucho más en China. O sea, bueno, y producen mucho más CO2 también en China. O sea, ¿qué relación causal y qué manera de utilizar la ciencia? Eso es, bueno, una manera muy anticientífica de usar la ciencia es crear vínculos inexistentes, relaciones causales inexistentes que oportunamente te vienen de puta madre. ¿Sabes? O sea, me vienen muy bien. Y la metodología también a veces, Pau, es, por ejemplo, ahora que comentabas el tema del cambio climático, una frase que se suele defender mucho, ¿no? Es el 97% de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático es antropogénico, ¿no? Dice, bueno, pues la ciencia no se hace por consenso, la ciencia se hace por demostración de la verdad. O sea, me refiero, tú haces una investigación y tú llegas a unas conclusiones. Si el 97% de los científicos nos ponemos de acuerdo en que el sol no va a salir mañana, pues tengo malas noticias para el 97% de los científicos. Entonces, da un poco, es una mezcla entre falacia de autoridad y falacia del pueblo, ¿no? O sea, es decir, si todo el mundo está de acuerdo en algo es porque tiene que ser verdad. Y es una buena forma de no tener que meterse tampoco a luchar con los números, ¿no? Eso es totalmente así. O sea, con el tema de... Bueno, es que pasa con todo, porque ahora con el sexo y el género no es el 97%, pero hay mucha gente que simplemente parte de ahí y dice, bueno, vale, pues voy a asumir que el sexo es una construcción social y voy a hacer mi investigación. Eso no valida nada. Tienes que meterte a demostrarlo. Tienes que meterte justamente a falsar las ideas. Y es que la ciencia se tiene que basar en eso. Si no, vamos a acabar haciendo como los nazis, que los nazis lo que hacían era al revés. Es como, mira, voy a demostrarte que esto es verdad y voy a hacer todos los experimentos para que acaben demostrándome que son verdad. Los que son mentiras no sirven, los que son verdad sí. ¿Sabes? O sea, es una actitud anticientífica que usa la ciencia. Y eso es un problema, es un problema. Ignacio, tengo que preguntarte, porque estás ahí más callado, estás pensando en el sol y no puede ser, tío. No, estaba pensando. Que es que... ¿Cómo vives tú esto? Que estás doctorando en Noruega. Yo estoy estudiando la tesis doctoral en Noruega porque pues España, aunque hay muchos científicos que queremos aportar al país, pues no nos da ni la oportunidad. Pero bueno, esto es otro tema. Entonces sí. Y lo primero que estabas hablando del tema de la fiabilidad de los papers o de los datos falsos o de que hay papers y se construyen todo,
sobre un castillo de naipes. Eso también depende del campo. Obviamente, pues es más fácil en unos campos que otro decir falsificar, pero, digamos, mi campo es un campo que es bastante exacto, por decirlo. Hombre, Pero también hay una especialización. Igualmente, ¿sabes? Lo que me refiero que no solo pasa en el tema del género, sino pasa también en otros campos, como puede ser el mío, que es pues, digamos, astrofísica, o estoy seguro en otros campos de la física o de la química. Lo que pasa es que es mucho más difícil pillarlo, porque tienes que estar especializado. Entonces, aquí yo creo que hay dos cosas importantes. Y primero, como estaba diciendo Enrique, una de las causas que produce esto es que, desgraciadamente, el mundo de la ciencia se mueve por publicaciones. Tú, aunque si tienes una publicación que es la hostia, hablando mal, vale, sirve. Pero normalmente la gente lo que hace es necesitas publicar mucho, porque luego a nivel para pedir becas o ayudas, que es de lo que viven los científicos, se basa sobre todo en las publicaciones. Entonces ahí tienes primero un fenómeno de que necesitas necesitas publicar. Porque es que literalmente si no publicas no puedes hacer nada. Porque también para hacer la ciencia es un poco paradójico, ¿no? Digamos, en España o en cualquier sitio, para hacer ciencia necesitas unos instrumentos, ¿no? Así hablando muy grosso modo. Pero es que simplemente con el dinero estatal no puedes hacer nada. Entonces necesitas aplicación de dinero, fundación externa de la Unión Europea o de donde sea para hacerlo. Entonces una de las formas es, obviamente las ideas tienen que estar bien, pero necesitas un puñado de publicaciones. Entonces eso también hace el tema de la falsedad. Y luego una cosa que la ciencia debería ser y que en este caso no lo es el tema de la reproducibilidad y el acceso abierto a las cosas. Si las cosas fueran como son, yo cuando leo un artículo, yo debería ser capaz de acceder a esos datos y reproducir lo mismo. Porque entonces me puedo asegurar de lo que ha hecho esa gente realmente da el resultado que tienes. La interpretación es distinta, ¿vale? Porque al final la ciencia, una cosa son los datos objetivos que tú tienes. Eso es. Que eso es, que ahí me gustaría entrar también ahora luego cuando hablemos del feminismo y demás. Pero otra cosa es la interpretación que se le da, que ahí es donde emergen todas las ideologías y todo lo que la gente le quiere meter. Pero es que en los resultados, que no la interpretación, porque eso es otro tema, en los resultados, cuando se publica un paper, ¿vale? Para quien no lo sepa, un paper es un artículo científico, es donde se publican resultados, ¿vale? Se le suele llamar paper, es una... inglés, no sé cómo se dice esta palabra que se dice en inglés. Un anglicismo más. Un anglicismo más. Tenemos que volver a llamarle artículos. Entonces, la cosa con los artículos es que tú tampoco tienes la capacidad de contrastar lo que han hecho y ver si realmente da, porque tampoco tienes el código ni lo que ha usado la gente, pero tampoco es una cosa práctica. Entonces, una mezcla de esas dos cosas hace que muchos artículos, menos un punto, que realmente no puedes comprobar si eso está bien o está mal. Y luego también que pasa mucho en la ciencia que hay escuelas. Para explicar un mismo fenómeno hay escuelas. Y suele ser una cosa bastante binaria, ¿no? Hay una escuela que aboga por esto y otra que aboga por esto. Entonces, pues lo que dicen no está mal, pero claro, no hay fundamento para comprobar ninguna de las dos. Pero bueno, así también avanza la ciencia. En definitiva, que el hecho de que las publicaciones son el motor de la ciencia es un factor bastante, es el lastre de la ciencia hoy en día, porque tampoco te permite poder decir realmente lo que piensas en los papers. En física no, nadie te va a decir que una partícula no pongas que no existe, pero sobre todo en el tema del género o cosas biológicas y demás, pues muchísimo más. Y luego lo que decías, Pau, que yo esto me he dado mucha cuenta, hablando de filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, en mi campo, yo ahora me he dado cuenta, porque yo también estoy ahí, que efectivamente la gente lo que hace es buscar 1000 fenómenos distintos. Entonces, si encuentras algo que es ligeramente distinto a otra cosa, tienes una cosa nueva, le pones un nombre guapo, es que va así. Y tienes una publicación y puedes hacer 5 publicaciones de eso. Que es que se hace por necesidad también, pero porque no hay otra, porque si no, no publicas. Y como esté 5 años sin publicar, olvídate de ayudas y menos de posiciones en una universidad o una posición de por vida, que es lo que al final los científicos quieren, ¿no? Entonces el problema es que en vez de buscar fenómenos, que es lo primero que se estudia, cuando tú estudias la realidad, las cosas más concretas, ¿no? Ves cosas distintas y luego ir a la esencia, ¿no? Que al final es lo que mueve a los fenómenos y de una esencia más general a una más concreta y cada vez especializas más, lo que se hace es se buscan 1000 fenómenos y no se estudia la esencia común, que es cuando saca realmente lo que está pasando ahí. Entonces, hoy yo, por ejemplo, discutía con mis compañeros de que ellos habían visto unos fenómenos
y le habían puesto un nuevo nombre, al final todo se ha No caído. jodas, tío. O sea, hoy hay un nuevo nombre, ¿no? Para una cosilla ya. Ya no. No, porque luego nuestro supervisor que ha dicho, no os hagáis ilusiones que no. Pero bueno, ¿qué es eso? Yo lo conozco en mi campo, pero sé que pasa en todos, ¿no? Tienes tres cosas distintas, que aparentemente distintas, pero tienen una misma esencia. Pero es que eso incluso se sabe. Pero ¿qué pasa? Aquí hay otro punto. El ponerse a estudiar realmente la esencia, primero es muy complicado, porque el Sol, por ejemplo, es una cosa que es ultra dinámica y un pequeño parámetro te lo cambia absolutamente todo. Pero es que es muchísimo tiempo que invertir y unos recursos que a lo mejor no se tienen. Entonces, que tampoco es rentable. Por desgracia, ahora la ciencia va unida a la producción y si no produce una ganancia instantánea, tiene que ser instantánea, no se puede hacer. Y esa es el lastre de la ciencia, ¿no? Y donde se resume todo. Entonces, Era por eso que no es hay que tantos artículos del género y el sexo, ¿no? Porque dan mucha pasta Claro. por eso, entiendo, porque si no... Sí, sí. Y también para fundamentar posiciones ideológicas. Al final las universidades son partidos políticos, sobre todo en los altos rangos. Pero Ahora bueno, mismo entonces las universidades son lo peor en ese sentido. O sea, es que son Y- de donde emerge lo que hay que decir y pensar. Y, Claro. bueno, a ver, históricamente ha habido periodos parecidos pero es que lo que hay ahora es que es una magufada para mí. Es la pseudociencia volando por las universidades. Sobre todo las americanas, pero bueno, en Europa también, ¿eh? Son horribles, horribles. Y es que eso, la desgracia es, y ya me callo, perdona, Pau, es que... Yo estoy encantado, por fin has hablado. No. Pero es que, sobre todo, para los grupos más grandes es distinto, pero es que para los grupos pequeños no hay otra forma de hacer ciencia. No es que no se quiera, es que las condiciones materiales no te dejan hacerlo. Porque si no... Hay una desconexión, ¿no? O sea, es como que no hay una posible coordinación a gran escala. Eso es lo que he entendido también. O sea, que cada uno va a la suya, intenta sacar todos los papers que pueda, aunque sea no inventándose, pero Claro. no profundizando lo suficiente, porque si no, no le da tiempo a publicar. Claro, Entiendo. no es posible hacerlo de otra forma. Y la coordinación esta que dices sería lo ideal, ¿no? Pues un mundo que tienes como tres grandes secciones de física y cada una se centra en una cosa y tiene todos los recursos. Pues bueno, eso pasará en el futuro, ¿no? Los recursos infinitos, Ignasi, claro que sí. No, pero tío, me refiero a recursos. Entonces, No, sí, lo entiendo. hay conexión entre grupos, ¿eh? Y eso yo creo que es una cosa de la ciencia que es bonita, que de momento aguanta. No, claro. No, y además, yo sé que hay cosas, bueno, pues sin ir más lejos, por ejemplo, me acuerdo el tema del fondo de microondas, se llama así, el fondo cósmico de microondas, cuando lo descubrió el grupo este de científicos, lo descubrieron sin querer y había otro grupo que estaba investigando el mismo fenómeno y estaba intentando cuantificarlo y se dieron cuenta de que habían cuantificado los otros y fue como, ya está, ya lo hemos descubierto, tomad chicos, es esto. Pero el Nobel se lo llevaron los otros, los que se lo llevaron aleatoriamente se llevaron el Nobel. O sea, lo descubrieron dos ingenieros que trabajaban en telecomunicaciones y están midiendo un ruido en una radioantena y no sabían lo que era, pensaban que eran cagadas de paloma. Limpiaron las antenas. Eso es, creían que eran cacas de paloma, ¿no? Entre otras cosas. Pero obviamente necesitas un fundamento teórico también para explicar eso. Pero sí. Pero lo para eso no era un grupo. Voy a aprovechar este podcast para desfogarme vitalmente. Las interpretaciones de las que ha hablado Ignasi, que son, según la ideología de los científicos, ya eso es una lotería muchas veces. Las interpretaciones también deben ser científicas, ¿vale? Tú no puedes estudiar el sexo humano sin ignorar la evolución humana. O sea, o que el hombre está enmarcado en las leyes de la evolución. Si tú haces una interpretación como la descriptiva esta que dice, en el ser humano hay 16 sexos o 47 y ergo no se puede decir que hay dos, ni que es dual ni binario, lo que está haciendo no es dar tu opinión y es igual de válida que cualquier otra interpretación. Es coger todo lo que ha construido la biología moderna y tirarlo a la basura. Entonces tu interpretación es basura. O sea, lo es. Y además es que es peligroso porque sí. O sea, a ojos de la prensa o del público en general, la palabra de un científico es poco más que palabra sagrada. Entonces hay muchos periodistas que están deseando que aparezca el clásico titular de científicos descubren, inserte frase a continuación, ¿no? Entonces, al final uno, un poco por respeto también a las consecuencias que va a tener su descubrimiento, tiene que tener cuidado en cómo explica las cosas o cuál es el enfoque que les da, porque, o sea, quieras o no, tus investigaciones luego se pueden convertir en legislación, que es lo que hemos visto con el tema de la ley.
Y con respecto a lo que comentabas de los aspectos objetivos del ser humano, que al final el sexo del ser humano, o sea, el ser humano es un animal y somos un mamífero y me refiero, o sea, hay mucho humanismo mal aplicado, ¿no? O sea, decía Jesús Mosterín que el humanismo extremo o un humanismo mal llevado al final lo que lleva es una conducta anticientífica. Y pensar que el ser humano no está inserto también en esta naturaleza de la que somos parte, pues al final hace que nos despeguemos de ella y no entender por qué somos como somos. Y esto, mira, esto me recuerda mucho a la gente que separa lo social de lo natural. O sea, como decir, no, la forma natural de comportarse del hombre es esta, sin embargo ha hecho esta construcción que le hace comportarse distinta, ¿no? Como si fuera el antihombre, como, no, este hombre en realidad no es así, es como una ficción o como algo artificial, cuando las instituciones sociales, por ejemplo, o la forma que tenemos de relacionarnos en un estado o lo que sea, son la forma natural que tenemos los hombres de relacionarnos, que por herencia de generación tras generación y de información y de problemas tanto internos como en relación a elementos externos de la propia naturaleza, nos hemos constituido como lo que somos. O sea, no, pues esto me recuerda, bueno, es que el humanismo, ya algún día haremos un podcast de humanismo, porque yo tengo un problema con el humanismo también. Voy a aclararle la guerra a todo el mundo en este podcast. Pero sí, o sea, es una cuestión que a mí me recuerda, yo lo llamo descriptivismo, hay más formas de llamarlo, y también me recuerda mucho este rollo relativista total. O sea, de decir, el todo es relativo que viene de Foucault y de gente así, pero mal interpretado y aplicado peor ahora. Está completa. Es que el relativismo ya a nivel filosófico tiene un problema, y es que si todo es relativo, la propia tesis de que todo es relativo también es relativa. Entonces, a ver qué pasa. O sea, vives a oscuras. Es como cuando la gente dice, no, hay cosas que no podemos conocer y ya está, y nunca las conoceremos. Es como agnosticismo extremo hasta el punto de que no eres capaz ni de presumir cierto tu punto de partida. La ciencia, por mucho que la gente intente darle un rollo de nunca sabremos lo que pasa en realidad, la ciencia parte del punto de que el mundo sí es cognoscible y que la práctica es un criterio de certeza y que por lo tanto con esa premisa somos capaces de construir verdades, aunque sean relativas, que nos permiten relacionarnos de la forma más efectiva posible con nuestro entorno. Pero es que si tú presumes ya que todo es relativo, te puedes ir del debate, no te sientes en esa supuesta silla, ¿sabes? Y con esos supuestos apuntes relativos. Eso por un lado, quería decirlo. Y por otro lado, el problema que tiene esta gente es que hacen una labor que yo creo que sí que es una parte del momento de la investigación, ¿no? Que es decir, vale, tengo esto, voy a desgranarlo. Tú cuando tienes un campo de elementos aleatorios que se relacionan entre ellos de manera que no lo sabes y que solo puedes conocer una parte superficial de los mismos, es normal que lo desgranes y que lo empieces a diseccionar y a decir, esto no tendría por qué estar relacionado con esto, ¿no? Es un proceso como de construcción de la realidad. El problema es si te quedas ahí, si te quedas en deconstruirte, porque después con esos elementos tienes que poder construir algo funcional para explicar lo que pasa delante de ti, algo operativo. Y cuando a esta gente le preguntas qué es una mujer y se les cae la baba al suelo, o de verdad os recomiendo a los que nos estáis escuchando ahora, ir a ver el documental de What is a Woman, que es una mujer, que es brutal, no porque me caiga bien el documentalista, sino porque va a preguntarle directamente a los profesores de ciencias sociales en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Y el relativismo también tiene un problema, y es que a ti te sirve hoy para tus causas de justicia social que crees que son súper importantes, mañana servirán para justificar lo contrario. Mañana servirán para justificar las cosas, las mayores aberraciones que se te ocurran en la cabeza que crees que la gente puede acabar creyendo y votando para que pasen, las van a justificar con eso también. O sea, están creando una nueva forma de justificar ideologías sin fundamento. Y eso te puede venir bien a ti, pero cuidado con lo que le estás dando a tu enemigo. Eso también lo quería. Con eso, dale, sí. No, que Carmen, coincido completamente. tú puedes intervenir si tú quieres también, Carmen, ¿eh? Eres libre aquí de intervenir. Que Carmen, química, quiero decirlo. Claro. Aquí tenemos la triada. Sí. Sí, yo coincido completamente contigo, simplemente, y luego si eso lo sacaré, pero es que en la uni a nosotros
lo meten obligadamente, poco de spoiler, pues que el resumen de todo es que la objetividad es una cosa subjetiva, por lo tanto, todo depende de las percepciones, entonces eso es una base para justificarlo todo. Entonces, todo vale. Todo vale, depende de quién seas. Claro, a mí el otro día me dijeron que yo, ser hombre español blanco, no entendía ciertas cosas en la universidad. ¿Español también? Sí, porque era brasileña la otra persona. Pero vive en Noruega. Es un como poco... si el Estado brasileño fuera, no sé, la colonia de alguien, ¿sabes? No, ya me cabré. Subo a Noruega. Mañana cojo un avión a Noruega, tío. Ya está. Era como, yo no entiendo lo que ella quiere decir porque yo no lo he vivido. Porque como yo y mi madre somos blancos y españoles, no hemos estado colonizados, no entendemos esas operaciones, ¿sabes? Mira, sin más. Bueno, Ignacio, tú eres Churchill, tú eres básicamente el puto Obama. No, el peor del mundo. Y yo me quedé en plan, ¿qué dice esta mujer? Además vive en Noruega y está forrada. Espero que no entienda el español. Seguimos. Es que además el sujeto de estudio muchas veces, bueno, el objeto, perdón, de estudio muchas veces es el sentimiento, ¿no? Ya no es el fenómeno lo que sucede, ¿no? Tú no estudias una especie de manifestación de la realidad, tú estudias pues un sentimiento, ¿no? Como a mí me hace sentir y a mí mi sentimiento me hace o me capacita para estudiar cierto tópico porque tengo más afinidad o porque estoy más preparado o porque mi vivencia es más importante, que también es una falacia, ¿no? Me refiero. Pero bueno, esa forma de escapar del objeto, de lo que es el objeto de estudio de la ciencia hacia el sentimiento, también es un aspecto pseudocientífico y lo comentabas antes de utilizar la ciencia para un fin que no se esperaba. Yo sigo esperando que alguien me diga cuál va a ser el uso de las resonancias magnéticas para adivinar la identidad de género que proponen ahora, ¿no? Dicen, no, es que el género está en el cerebro, ¿no? Digo, bueno, o sea, la conclusión lógica de tu investigación es que el género se puede ver por una resonancia magnética. Entonces, en regímenes en los cuales de verdad se reprima a las personas por su condición sexual, su orientación sexual, les va a bastar con una resonancia. Y yo no estoy muy seguro de que quieran que sea el final de sus investigaciones, pero bueno, parece que no están para pensarlo. Ostras, no les des ideas, Enrique, tío. Seguro que está el dictador de Turkmenistán diciendo, cojones, claro, tío, resonancias magnéticas. Yo no sé si ocurrirá, bueno, sí ocurre en todas las universidades, pero cuando estaba en el parque científico realizando el TFG, allí la mayoría de investigaciones, por no decir casi todas, estaban sobre todo financiadas por industria, empresas privadas, farmacéuticas, que al final pues son un poco las que determinan cuál es el contenido científico de las investigaciones. Y si cada uno investiga lo que quiere, no hay un consenso entre todos los equipos científicos que hay dentro de los centros y cualquier cosa es aceptada, se abre un poco la veda también a que pues, estas entidades privadas puedan un poco financiar cosas tan absurdas como trasplantes de útero, cosas como componentes farmacéuticos que igual no pasan incluso los controles que deberían y al final se pierde un poco el valor social y, no sé, un poco... sí, totalmente. El objetivo que tiene que tener la ciencia, el objetivo social, ¿no? Y también un poco yo creo que se devalúa y la gente está devaluando un poco lo que es la autoridad universitaria y se puede ver que cada vez más gente, no, es verdad, cada vez más gente dice que estudiar en la universidad no sirve para nada y a mí, no sé, me genera un poco de cierta pena porque, oye, tener estudios superiores debería ser algo a lo que tenga que aspirar la gente. Y si todas las teorías son acertadas, unas son contradictorias entre otras, de repente sale un profesor diciendo algo que es absurdo, otro contraponiéndole, y hasta incluso rectores y catedráticos de renombre con teorías absurdas, la gente ya llega a un punto en el que dice, oye, ¿la ciencia en qué se ha convertido? Y se genera como una situación social de nada sirve formarse y llegar a la profundidad de ningún conocimiento científico, que para mí eso es lo preocupante. En España creo que la última vez que lo miré, que creo que eran datos de 2021, era el 34% de la población que había estudiado y tenía titulaciones universitarias, trabajaba para puestos de trabajo por debajo de lo que se presumía que era su categoría. Somos uno de los países más sobrecualificados
lo cual no dice nada bueno, ni del plan Bolonia, que hoy no es el tema, pero ojo al plan Bolonia, que, bueno, a mí me afectó también, como abogado, que me he tenido que hacer, vamos, me faltaba hacer otro máster por si acaso, no vaya a ser que no sea lo suficientemente válido para ser abogado. Y es preocupante, es preocupante. Ignacio, antes querías decir una cosa, creo que te hemos cortado, así que puedes seguir, ¿no? Donde estás hablando de tu amiga la brasileña. No, es importante. Vale, que me sabe mal dejar cosas en el tintero. Nada. Vale. Bueno, habéis hablado de los sentimientos y es verdad que los sentimientos ahora mismo se tienen, en cuenta hasta un punto que alteran investigaciones. Yo esto quiero decirlo por lo que me toca a mí. Yo, mirad, yo no leo papers de física, perdón, artículos, ni me dedico a la matemática, pero bueno, lo que me toca a mí, por ejemplo, trabajando con los datos de inmigración que trabajamos para el libro de Roberto de abril de este año, de mayo, ¿verdad? Lo que encontré fue, por un lado, muchos informes presuntamente científicos que se basan en investigaciones cualitativas a lo mejor de 50 personas y que esas 50 personas además vienen de asociaciones que ya de por sí tienen una predisposición ideológica a X. Mira, por poner un ejemplo de algo que la gente no me entienda, o sea, que lo entienda. Por ejemplo, si tú tienes una asociación para ayudar a prostitutas a salir de la prostitución y tu investigación sobre la prostitución la haces en base a las 50 personas que esa asociación ha rescatado de la mano de trata, por ejemplo, obviamente te va a salir que el 98% de las prostitutas vienen de la trata de blancas. Porque si haces ahí unos malabares locos, te va a salir eso. Que los datos son preocupantes igual. Ya veréis por qué digo esto, porque también estamos investigando de este tema y veréis los datos más fiables que hemos encontrado sobre este tema, que sigue siendo aberrante lo que existe ahora mismo. Pero nos pasaba esto, por ejemplo, con la aculturación. Bueno, la aculturación es la situación que se da cuando dos grupos culturales se juntan en un mismo espacio social y cómo se relacionan, ¿no? Y en su momento, pues un autor propuso, digamos, las 4 formas en las que normalmente se desarrollan estos procesos de aculturación entre dos grupos, que engloban bastante bien situaciones distintas y bastante variables. Y claro, yo me acuerdo de cuando leía las investigaciones más cercanas ahora sobre el tema de la aculturación, hablaban de muchas cosas, hablaban del estrés de los inmigrantes, de lo mal que se pasa, de cuando te sientes fuera. Bueno, mucha entrevista cualitativa también de esto, mucho dato cualitativo en el sentido de eso, de entrevistas, de declaraciones súper sentimentales y tal. Y tú lees eso y dices, vale, me están predisponiendo a pensar algo, ¿vale? Pero el problema no es ese, ¿vale? Yo entiendo que tú quieras hacer agitación. O sea, de verdad, me da igual. Si es que me da igual. Hay cosas por las que hay que hacer agitación. Pero el problema es que tú lees la investigación entera, que hacían, además eran muestras bastante interesantes después de bastante gente para otro tipo de datos que arrojaban, y no hablaban de cómo solucionar el problema, no hablaban de casos reales en los que se ha intentado, sino que se hablaban de todo eso y mezclaban datos objetivos que habían sacado haciendo encuestas y interpretaciones sentimentales de todo el problema. Por lo que ese papel no es que me parezca bien o mal, es que no vale para nada. No vale para nada. Y claro, ahí viene el problema también de cuando se pasa de la ciencia a la acción, ¿no? Aunque la ciencia ya implique acción en muchos sentidos, porque construye realidad. Con la ciencia eres capaz de operar a alguien, de construir un edificio o de establecer un sistema eléctrico en un poblado, me da igual. Pero lo que quiero decir es que los sentimientos, o sea, primero parece que tienen que estar ahí. O sea, si no los tienes en cuenta cuando hablas de X temas, eres un insensato, una persona sin empatía, sin sentimientos, justamente. Y cuando los pones, tienes que poner los que se supone que tienes que poner. Por ejemplo, si hablas de mujer en una investigación, vamos, más te vale decir lo oprimida que está la mujer. Si no lo dices, mal. Y esto me recuerda también a lo que decía Grover Furr, de que cuando compañeros suyos del ámbito de la historiografía estudiaban a Stalin, aunque fuera, por ejemplo, para hablar de cómo Stalin se hacía el té por las mañanas, si no hacían una introducción diciendo que Stalin era muy malo, ese artículo no iba a ningún lado. Pero a ningún lado. O sea, se lo iban a tirar a la basura. Eso es un problema, eso es un problema.
Ya me callo, ahora la turra era mía, ¿eh? Menuda turra os he pegado, bueno. ¿Cómo convivís con los papers y los sentimientos, chicos, por favor? Bueno, hay ámbitos, no nos vayamos a engañar tampoco, hay ámbitos en los que los sentimientos son una herramienta del diagnóstico. Por ejemplo, hablando del tema del género, en los casos de terapia afirmativa, para evaluar los efectos de la terapia o la forma en la que se tiene de lidiar sobre todo con niños, ¿no? Que tienen algún tipo de disforia de género o algún tipo de trastorno de ese estilo. El problema muchas veces es cómo se da pie a esos sentimientos o cómo se propician ciertos sentimientos en ciertos entornos. Por ejemplo, ha habido un escándalo hace poco también, lo publicaron en noviembre del año pasado. La mayoría de papers en los cuales se hace un estudio de cómo se sienten los niños después de la transición o después de esa terapia afirmativa de transición de género, lo que se encuentra es que el entorno de estudio era el mismo que el entorno de tratamiento clínico. Y el entorno de tratamiento clínico, que suele ser de acompañamiento y de afirmación, al final es un entorno como muy bonito, por así decirlo, para que el niño no se sienta incómodo, pues al final también eso acaba afectando a las sensaciones y a los sentimientos que se reportan en el informe. De forma que, bueno, al final es una forma de maquillar también los datos y los rimbombantes titulares que han salido con los estudios afirman que la terapia afirmativa mejora el estado mental de los niños. Luego te pones a escarbar un poco en la metodología y, bueno, es que quién no se hubiera sentido bien en ese entorno, me refiero. O sea, si es que faltaba que le dieran caramelos de gratis, vamos. Claro que en realidad, menos mal que hacer eso y no le tratan mal después, además. Pero las preguntas se tienen que hacer en otro contexto. Mira, eso es muy interesante porque además hay muy pocos estudios fiables sobre los efectos, por ejemplo, de operaciones o transiciones. Y la mayoría nunca, o sea, por ejemplo, claro, a nivel de sentimientos sí que puedes encontrar cosas como las que dices. Yo después encontraba, además tengo el artículo por ahí, artículos donde decían que las tasas de suicidio eran igual, los problemas que venían después de autolesión o de pensamientos depresivos eran prácticamente iguales, por ejemplo. Sí, y no se publica esa corrección. Yo hace también unos años me encontré un artículo que también, esto es como siempre, ¿no? La prensa publica algo, te pones a mirar, pinchas en el artículo científico y luego te encuentras la realidad. Y obligaron a los autores a corregir lo que era la conclusión del artículo porque la estadística que habían hecho del estudio era errónea. Eso le puede pasar a cualquier grupo, eso no pasa nada. Eso me refiero, es honesto corregirlo. Lo que no se publicó a bombo y platillo fue la corrección, porque era una corrección que tampoco interesaba, me refiero. Venía a decir que la terapia afirmativa apenas tenía efectos positivos en los jóvenes que se estaban enfrentando a ella. Y en casos peores todavía, te encuentras que, por ejemplo, cuando estudias la salud sexual o el deseo sexual de pacientes que han pasado a través de un tratamiento de terapia afirmativa, te lo pueden vender como que eso ha sido un aumento increíble, pero luego estudias los datos y te encuentras que falta el 45% de la información, que muchos de los datos de los pacientes no estaban inmersos en el periodo de estudio, que las terapias habían durado más de 5 años y el paciente no se acordaba de su vida sexual anterior. O sea, y esos datos los autores no los comentan. Por eso es importante lo que decía Ignasi, que la información esté de primera mano disponible. Y si los papers están detrás de una barrera de pago, de un paywall, difícilmente vas a poder entrar a consultar un artículo que te cuesta $70 la semana. Es que eso, Enrique, perdona lo que acabas de decir es muy importante. Los artículos no son gratis. Yo ahora en mi caso personal tengo la sensación de que lo son porque yo trabajo desde la universidad y nosotros pues tenemos convenios y yo puedo acceder. Pero es que, aparte de que, primero, publicar, ¿vale? No es gratis. Aparte de todo lo que implica que hay que publicar, cuesta un pastizal publicar. Y más como sea en Nature o unas revistas de ese calibre, ¿no? Que son las que más resultado tienen, ¿no? Digamos. Pero es que aparte, luego tú para leer ese artículo tienes que pagar. Y no son nada baratas. Entonces, o tú estás en un grupo o no puedes hacer ciencia tampoco. La figura que se tiene el científico del físico teórico que está en su casa, como era la época de Einstein o el principio del siglo pasado o el anterior, ya no existe. Que también ha cambiado el paradigma. Ahora el paradigma es de los grandes grupos. Estás en un grupo o no haces nada. Que también es normal, ¿eh? Yo lo entiendo, por el desarrollo de la producción tiene que tender a eso. Pero como hoy en día, y es la hostia, ¿sabes? Es una masa de gente trabajando en lo mismo. Avanza mucho más. Eso está bien. O sea, es como tiene que ser. El problema es que dependes de eso para poder hacer ciencia y que esos grupos no tienen realmente el poder que deberían tener. A ver, perdón, era esto. Que como has dicho lo de pagar, me parece no pagas. muy interesante. Si no pagas, no hay ciencia tampoco.
O sea, no. Luego hay gente que publica en Free Access, eso sí que es verdad. Claro, es que luego eso es otra movida. Otra movida es el tema de las revisiones. Cómo funciona la revista, esto Enrique, por cosas, sabe más que yo, pero bueno. Tú cuando entregas un artículo en una revista, hay una cosa que se llaman los anglicismos, en castellano sería correctores, que son como gente ajena a la revista y la revista se lo manda y estos lo corrigen y te lo mandan con correcciones. Y claro, ha habido muchas veces que la gente tiene que pedir un cambio de corrector porque por cosas subjetivas del autor no le da la gana, o hay muchos tipos de fraude también en el tema de corregir artículos o si un artículo entra o no. O incluso muchos se ha dado casos de correctores que te obligan a poner sus trabajos. Bueno, el corrector es anónimo, entonces dicen, te sugiero este trabajo, ¿sabes? Aunque sea suyo, pero tú no lo sabes. Ponlo, que te iría bien, ¿sabes? El artículo, aunque no tenga nada que ver. Entonces, también eso es posición de ventaja, ¿eh? Anónimo, sí. Por cierto, échale un ojo a esto. Muchas veces es verdad. Yo había comentado dos cosas. Con el tema de la publicación, al final, si tú quieres que la ciencia sea accesible, la tienes que publicar en abierto, pero las revistas, como hemos dicho antes, son empresas, son grandes negocios y ellos necesitan unos ingresos anuales. Entonces, o tú publicas en abierto y pagas previamente una cantidad de dinero, ¿no? En el caso de mi artículo de hace unos meses fue 2.500 euros, solo por tener el artículo publicado en abierto, o bien lo publicas en cerrado y la revista cobra por acceder. La revista nunca va a dejar de ganar dinero. Y con respecto a los revisores, esos correctores externos que no pertenecen a la revista, por supuesto el trabajo no es remunerado, ¿no? A nosotros nos llegan, a nuestro grupo de investigación nos llegan artículos que son revisados, pero no recibes una remuneración por ello. Pero no tienes que declarar ningún conflicto de interés. O sea, cuando tú vas a publicar un artículo, tú dices, oye, que a mí me han financiado un instituto que estudia el sol y he hecho mi investigación sobre el sol. Hay un posible conflicto de interés a la hora de encontrar resultados, ¿no? Pero los revisores no tienen que declarar ningún tipo de conflicto de interés. Entonces, le puede llegar fácilmente al investigador principal de un grupo competidor en otra universidad y te lo van a echar para atrás, pues ya se inventarán los motivos, ¿no? Por activa o por pasiva. Te roba la idea. Y nunca vas a saber por qué. Sí. Y te quita la idea. O sea, robos de ideas, incluso. Sí, que en conferencias se enseña un trabajo que se está desarrollando, ¿no? Está en preparación y rápidamente el otro grupo que no trabaja con eso saca una cosa que se llama letter, no una carta, que es como un artículo más corto. Yo me acuerdo, tío, en uno de los primeros papers que me leí para artículo, ¿verdad? Joder, es que es imposible luchar contra el imperio anglosajón, Ignacio, no puedo hacer nada, tío. Me acuerdo, uno de los primeros artículos que leí que utilizó una defensora de teoría queer que conocía yo fue un artículo en el que se demostraba supuestamente que claro, es que aquí hay varios temas. Los hombres trans tenían estructuras cerebrales más parecidas a las femeninas y las mujeres a las masculinas, que es mítico. Este artículo creo que es clásico ya. Que, claro, yo me acuerdo de leerlo y decir, pero la ciencia no había avanzado lo suficiente para decir que no hay cerebros masculinos y femeninos. ¿Qué aberración es esta? Fíjate que puedes encontrar algunas características que son más comunes en los hombres que en las mujeres. Sí, por ejemplo, claro, una zona del hipotálamo justo detrás de los ojos. El tipo de segregación que hace la hipófisis al final es diferente porque tenemos sistemas endocrinológicos diferentes. Pero no hay ni un solo marcador que tú puedas decir definitivamente este es el que diferencia los hombres de las mujeres. Y controvertidamente, a ese, creo que sea el artículo que te refieres. Es mítico, pero tiene años ya, tendrá 5 años o así, tendrá, o 6. Sí, también fue muy sonado, pero lo que suele pasar, a ese sí recuerdo que le cayó una bastante gorda encima, porque resulta que los autores no habían revisado con respecto a la orientación sexual de los sujetos. Y hay indicios en los cuales la orientación sexual tiene un impacto en ciertas partes del cerebro, ¿no? El tamaño, el volumen de ciertas regiones del hipotálamo que están correlacionadas. Esto evidentemente no se puede afirmar que haya causalidad, pero que están correlacionadas. Entonces, si tú eliminas a ese grupo de personas homosexuales de ambos grupos, resulta que te quedas con dos muestras perfectamente diferenciadas de hombres y mujeres. Y bueno, por eso no tiene tanta fuerza a la hora de publicarlo, ¿no? Eso no tiene tanta fuerza. Esta no me la sabía, ¿eh? Me ha gustado saber el desenlace terrible que tuvo este artículo, sí. Ostras, macho. No lo puedo creer.
peso de la ciencia cayó sobre él, bueno, sobre el autor. Claro, yo me acuerdo, tío, cuando hicimos en Valencia, ya contaba Carmen, cuando hicimos la campaña contra el mes del LGTBI que se montó Compromís creo que fue justo después de la pandemia. Y la del sexo biológico, efectivamente, nosotros hicimos una campaña denunciando pues, que el sexo biológico sí existía, en contraposición a lo que decía la campaña que había hecho Compromís con esto. Y mucha gente me dijo, pero ¿qué necesidad tenéis de hacer esto? Ahora es ley, pero es que entonces ya era ley. Hay como 14 leyes autonómicas donde ya se barajaban los conceptos de género y sexo que hoy en día son verdaderas aberraciones anticientíficas lo que hay en torno a ellos. Y la ley trans ha sido como la madre de las madres. O sea, ha cogido lo peor de cada una y lo ha juntado todas en la misma y ha añadido cosas que ni existían en España, ¿vale? Claro, mucha gente vendrá a este vídeo donde hemos hablado más de publicaciones que de género y de sexo, pero me alegra porque también está bien hablar de esto y yo no quería hacerlo solo centrado en la cuestión del género y el sexo y todo esto. Vendrá aquí, por mucho que esté enfadada, quiero que entienda que a nosotros nos preocupa de verdad lo que pueda venir de estas cosas. O sea, nos preocupa de verdad. Igual que tú no puedes hacer políticas de salud pública sin saber ni las consecuencias que van a tener o si están en fase experimental, no puedes hacerlo con políticas que afectan a gente menor de edad con temas tan problemáticos como son para la ciencia las enfermedades mentales o las incongruencias mentales o los desórdenes mentales. ¿Qué palabra queréis que use? Fiscalía en relación a cosas como no reconocerte en tu cuerpo, que es una de las cosas más características de la disforia de género, incluso diría que es la única, que tienes un problema de no reconocer tu cuerpo y además un poco más complejo, yo creo, no solo el cuerpo, sino pues en concreto los órganos genitales y todo lo que está relacionado con lo que sería el sexo del que eres y ya está, y punto. Entonces, claro, en la nueva ley trans hay un apartado en el que se habla de sanciones, muy famoso este apartado, donde se habla de que se podría sancionar a profesionales que intenten desviar del camino de la verdad a los niños trans, si es que existe el niño trans, o como dicen algunas personas, la infancia trans son los padres, ¿no? Que si hay profesionales que en ese camino intentan hacer que haya un paso atrás, se pueden comer multas de hasta 150.000 euros. Además, yo tuve la suerte de poder preguntarle al presidente o presidenta, o bueno, presidente es ambos sexos, mira, perfecto, de una asociación, creo que era COGAM, en el 8M, y me dijo, bueno, es que la transfobia no puede ser, las terapias de conversión hay que pagarlas. Es como, una terapia de conversión será convertir a alguien en algo de lo que no es, no decirle, oye, piénsatelo, no tendrás más problemas. Esto lo denuncia mucho Amanda también, la asociación, lo que llaman la disforia acelerada de niños que tienen, bueno, desde Asperger a problemas de depresión y que identifican su problema gracias a su relación con un entorno, pues principalmente cibernético, con que quieren ser de otro sexo y es una bola que se va alimentando. Y yo creo que por eso la ciencia es tan importante. Porque aquí es cuando nos dicen, no, tú siéntete como quieras, no, tú siéntete como te dé la gana. O sea, de verdad, como te dé la gana. Pero también te digo, un esquizofrénico escucha voces, o sea, no es que se las invente, es que las escucha. O sea, son nítidas y para él están ahí. Una anoréxica se ve en el espejo y se ve gorda. Y el problema no es que yo personalmente vaya a esa persona y le diga, tío, despierta, estás mal. O sea, eso no es una solución, ¿sabes? El problema es la política de Estado que se haga. Y siempre lo dije, me acuerdo que lo dije cuando hicimos esta campaña, y por eso también es importante reivindicar la ciencia en este sentido, porque son políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas que creemos que hay que hacer en España? Hay que decirle a la gente que se tiene que sentir cómoda con su cuerpo, que no pasa nada si le gusta hacer otras cosas de las que hace la gente de su sexo. ¿Tenemos que hacer eso? O, sin embargo, tenemos que decirle, juegas con muñecas, eres una niña, juegas al fútbol, eres un niño. Y claro, esto era, sí, eso, estás loco, eso no existe. Bueno, ya existía de antes, porque cuando te preguntaban para cambiarte por el DNI, que te hacían como un check
te hacían, pues te preguntaban qué te gusta hacer, qué música escuchas, qué colores, con qué gente sueles moverte, para definir si eras lo suficientemente opuesto a tu sexo para poder cambiarte el DNI, que esto se hacía antes y era aberrante, y ahora es una carta en blanco. Y a ver qué pasa. Hay clínicas que las han cerrado en Inglaterra. Hay denuncias de cientos de familias porque repartían hormonas como si fueran caramelos. Pero en la primera sesión, además, la asociación Transit, que son una panda de mercenarios y de gente que de verdad espero que les pasen cosas malas, lo espero. No voy a hacer que pase, pero yo no puedo con ellos. Ya les han sacado informes en los que dicen de que más del 40% de las primeras sesiones que hacen a niños, o sea, a gente que tiene disforia, les recetan cosas y les dicen que lo mejor es transicionar. Es una secta ideológica, ¿no? Y no tiene nada que ver con la ciencia. Tiene una relación tóxica y de odio hacia la ciencia, porque es capaz de derrumbar las cosas que dicen. Es una nueva religión, tío. A Transit lo verdades construidas las barren para poder construir las suyas, pero que no son verdades relativas, son falsedades que solo les sirven para justificar todo lo que quieran. Y luego, perdona, Pau, que te haya interrumpido, pero es que José Rasti lo dijo muy bien en la entrevista que le hizo Roberto Vaquero. Y es que, claro, lo que has dicho tú antes, ¿no? A mí esos argumentos no lo han dicho mucho, pero ¿a ti qué más te da que a un 0,0000, muchos ceros, 1% de la gente se les diga, pues, si que quieres un hombre, que es un hombre? Pues o una mujer, ¿no? Me da igual. Pero el problema es que para hacer eso, entonces ataca cosas que sí que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, como el que es una mujer. Entonces, para hacer eso estás jodiendo a todas las... Bueno, estás afectando a toda la sociedad. Es que no es una cosa real. La objetividad, Ignacio. Es muy grave cuando me estoy acordando cuando empezó a pasar todo esto y han hecho que, no sé, utilizan la ciencia de manera propagandística. Y me acuerdo cuando pasó, bueno, ya hace años que yo empecé en el movimiento feminista y se estaba introduciendo todo lo todas las teorías queer dentro de la universidad. Y era realmente grave porque yo leía papers de gente que reconocía que realmente que el sexo biológico no existía. O sea, es que lo voy a volver a decir, que el sexo biológico no existe y que es una especie de abanico o de espectro o una graduación de sexos, que en esa graduación de sexos tú puedes ser lo que sea. Puede ser lo que sea. Entonces, no existe esa categorización que es propia de la ciencia. Y claro, cuando un profesor, y lo realmente peligroso de esto es que cuando un profesor levanta la voz en contra de todo este absurdo, se produce una cancelación. Y esa cancelación existe. Bien sea una llamada telefónica del rector o de no sé qué responsable, o bien sea directamente con la destitución de esa personalidad dentro de la universidad, porque se han dado destituciones de profesores dentro de la universidad. Se han dado aquí en la Universidad de Valencia, la responsable de igualdad, que era una RATFEM reconocida, dijo que el sexo biológico existía y se la ventilaron. Y eso ha pasado. Dios. Entonces es un problema. También se han dado cancelaciones de charlas, cancelaciones de presentaciones de libros, no solo por parte de la propia institución, sino de organizaciones y movimientos sociales que deciden la política de la universidad. Y esto se hace porque supuestamente se ofenden los sentimientos de la gente o esos sentimientos en los que se basan todas estas teorías. Y te paras a pensar y dices, pero ¿a quién ofenden? O sea, ¿ofenden a la mayoría de la población? O sea, ¿de verdad alguien hablando del sexo biológico en una universidad crea un sentimiento de culpa general? O sea, es un sector en concreto. O sea, es un lobby en concreto. Vamos a ponerle nombres y apellidos. O sea, quien se ofende es alguien en concreto. Y es el movimiento queer de esa universidad o no sé qué profesor que pertenece a no sé qué partido político de izquierdas. Y es eso. El que está decidiendo pues cuál va a ser el contenido ideológico o la política a seguir en esa universidad. Claro, es el pensamiento público que tuvimos Enrique, Antonio y yo cuando la mítica charla esa que ha hecho antes Enrique. Es verdad. De física, a mí acusándome. Bueno, no voy a nombrar personas, pero yo es una cosa que nunca me voy a olvidar de eso, que yo iba por ahí pegando y lo aseguraban con puño de hierro, que iba por la facultad agrediendo a personas homosexuales y transexuales.
Pero Ignasi, Tío, no me acordaba de esta locura. No, joder. Ignasi pero vamos a ver, es la una persona cosa. más violenta Carmen. que conozco. No, pero que lo está bien. Es que la es lo que te universidad digo. Perdona, Y la Ignasi, que universidad te interrumpa. haciendo eso. Perdón. Pero es que me están viniendo muchos recuerdos, incluso hasta en las elecciones. Tú te presentaste a claustrar en las elecciones de la Facultad de Física y me acuerdo que en esas elecciones pues nosotros teníamos un programa pues bastante crítico, ya no solo con el tema de género, sino con un montón de cuestiones como, no sé, el veganismo o incluso el medio ambiente, no sé, es que hasta hablar de energía nuclear en una facultad de ciencias es algo polémico. Y dices, ¿y dónde más se va a hablar de energía nuclear si no es precisamente hablar aquí? castellano en la clase de línea en castellano. Es que... Sí, yo me acuerdo de una asignatura que era química medioambiental, que el profesor hablaba de energía nuclear con pies puntillas, porque si no se iban a ofender ciertos sectores la del pelo medioambientalistas. rojo, la del pelo tintado que está ahí en la mesa así diciendo, a ver cuándo me toca ser importante. De verdad, qué asco de gente. Pues yo creo que una cosa que desde y yo, es que claro, dices, estás haciendo que una chica que pertenece a un grupo estudiantil o cualquier profesor panoli limite de lo que vas a investigar, ¿sabes? Ya, sí, totalmente. Pero a ver, te digo, tú buscas, por ejemplo, es muy difícil encontrar interpretaciones distintas a las hegemónicas en las cuestiones más polémicas hoy en día. Yo flipo. O sea, me da igual, como si quieres hablar. Yo, por ejemplo, he estado investigando sobre la nueva derecha, por ejemplo, que tiene sus orígenes en Francia en el 68. Loco, me hacen introducciones de la sexta noche. O sea, no hay manera de encontrar artículos objetivos que intenten ser lo más limitados a lo que ha pasado y ya está. Pero eso con un montón de temas, con temas étnicos también, o con el tema del género. ¿Cuántos artículos habrá en la que la palabra género está en el título? ¿Cuántos? Creo que tengo la cifra por ahí, pero sí, no. Además, lo interesante de eso es el crecimiento exponencial que ha habido de la palabra género con respecto al sexo, que al final también es un anglicismo, hemos hablado de papers también, ¿vale? Nosotros el género, como lo hemos entendido siempre, ha sido lingüísticamente. El género social, en el sentido de distinción de hombres y mujeres, es una cosa importada de Estados Unidos y que tiene su allá en la década de los 60-70, ahí en Estados Unidos. En las últimas décadas se ha comido a la palabra sexo y no hay diferencias de sexo, no hay discriminación por sexo, la orientación sexual se la están cargando también, ¿no? Porque si el sexo no existe o no es biológico, pues la homosexualidad no tiene sentido. Entonces, y que también es una terapia de conversión, vamos a decirlo claro, lo que has comentado antes, Pau, muchas veces se está transicionando a niños que únicamente lo que son es homosexuales y no se acepta esa homosexualidad y al final acaban siendo pues víctimas de por vida o, como dijeron en televisión polémicamente hace unas semanas, enfermos crónicos, porque no son personas que dependen de una medicación de por vida. No, sí, y la gente que transiciona y se hormona y todo, se van a medicar todos los días. O sea, es que eso ya, aunque sea, no, soy el más feliz del mundo, te has pasado de estar totalmente sano a medicarte todos los días. O sea, las cuestiones mentales son muy complicadas. Es un sitio donde la ciencia muchas veces se da todo el rato palos de ciego porque es un campo muy difícil de trabajar. Pero creo que los errores y los defectos que tiene esta teoría se ven ya con ejemplos, demasiados ejemplos prácticos tenemos de que falla, ¿sabes? Y la gente que lo compara con tener una orientación sexual u otra son miserables, de verdad. Al menos los que lo hacen con conciencia de lo que están diciendo. Porque yo lo siento, pero dejar que alguien pueda tener una relación con una persona de su mismo sexo o casarse con él no es lo mismo que decirle a alguien, es verdad, no tienes nada que ver con tu cuerpo físico, empieza un proceso para mutilarte y transformarte en algo que nunca vas a llegar a ser y convertirte efectivamente en un enfermo crónico, efectivamente. Es que es terrible porque al final, digamos que todo este movimiento o sea, aquí en España los últimos 5 o 6 años, en Estados Unidos los últimos 15, ha parasitado lo que viene a ser los derechos homosexuales y esa lucha por los derechos homosexuales, ¿no? Han utilizado esas siglas y es una cosa que estaba bien establecida en la sociedad, que se aceptaba porque hemos avanzado, somos tolerantes, y luego también han parasitado a la intersexualidad y eso fue, yo creo que fue de las primeras batallas que se dio
a finales de los 90 y principios de los 2000 hubo esa pugna por decidir qué pasaba con las personas intersexuales, ¿no? O primero definir qué eran las personas intersexuales. Y bueno, hay cifras rocambolescas. En realidad hay gente que afirma que hasta el 2% de las personas de la población mundial es intersexual, porque es el tema del punto gordo. Al final nos acabamos inventando un poco cuáles son las patologías que vamos a meter dentro de esa palabra y bueno, pues así nos podemos poner el 2, el 20 o el 100% si queremos. Pero es curioso porque el movimiento en defensa de las personas intersexuales a principios de los 2000 nació como una crítica a las terapias de reasignación de sexo para chicos que, por ejemplo, tenían un testículo sin descender o una chica con un clítoris que era un poco más grande de lo normal. O sea, al final son intervenciones quirúrgicas que la comunidad intersexual consideró que eran innecesarias y ahora le han dado la vuelta completamente a la tortilla, de forma que las intervenciones quirúrgicas son el camino hacia la felicidad. Ostras. La única diferencia es que antiguamente era con chicos que sí podían tener algún tipo de trastorno en el desarrollo sexual, ¿no? De TSD que se llama en inglés, y ahora es con muchas veces niños o niñas sanos que no tienen ese trastorno, porque eso es otra cosa. Intentan hacer pasar la intersexualidad como una especie de disforia de género, como si todas las personas intersexuales quisieran hacer un tipo de transición o tuvieran disforia, cuando no es necesariamente el caso. Bueno, chicos, este podcast ha estado súper interesante. Vamos a dejarlo aquí por hoy, antes de que mi ordenador implosione. Me ha parecido muy guay. Tenemos que hacer más, así que id pensando algún tema, por ejemplo, el sol. ¿El sol tiene sexo? Iremos... Perdón, pero en otro si me vuelves a invitar. Pero es que una cosa muy interesante, Pablo, otro día yo creo que es esta ideología, cómo la mete en la universidad, pero de forma descarada. O sea, a mí me han obligado a un curso de... No ha dado tiempo, pero es para reírse eso. O sea, de verdad que te obligan a meter epistemología feminista y postcolonial. Y como no atiendes al curso, no te puedes doctorar. Pues se va a llamar así el próximo podcast. Epistemología feminista y postcolonial. Y ya está, ya tenemos podcast, chicos. ¿Te comprometes a hacerlo, Ignasi? Yo voy a explicar mi experiencia allí y las conclusiones que sacan. Vale, pero no puedes llorar en el podcast, ¿eh? Lo pasé muy mal. ¿Eh? Casi lloro en el curso. Digo, por eso, no puede ser. Chicos, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un poco caótico, pero está guay. Y espero que lo hayáis disfrutado lo que nos estéis escuchando. Nos vemos en el próximo podcast.